Julio Iglesias no es solamente un cantante, es una verdadera leyenda viva. Con su voz particular y su carisma inigualable, ha logrado conquistar tanto escenarios como corazones alrededor del mundo. Sin embargo, más allá de los triunfos y la fama, su vida sentimental ha sido un auténtico torbellino de pasiones. Ha sido relacionado con una infinidad de mujeres, aunque solo 2 consiguieron llegar al altar junto a él, Isabel Preisler y Miranda Rinsburger. Pero, ¿quién fue realmente el gran amor de su vida? ¿Existió alguien más que haya dejado una marca imborrable en su corazón? Quédate con nosotros hasta el final para conocer esta historia llena de sorpresas. Queremos leer tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos exclusivos. Para poder entender esta faceta tan íntima de su vida, es necesario conocer su origen. Julio Iglesias nació en septiembre de 1943 en Madrid, España, dentro de una familia acomodada. Su padre, un reconocido ginecólogo, participó directamente en su nacimiento por cesárea, un detalle que su propio hijo, Julio Iglesias Jr., relató en su libro En Esas. La familia Iglesias gozaba no solo de estabilidad económica, sino también de una posición privilegiada dentro de la sociedad española, llevando un apellido que inspiraba respeto y prestigio. Su niñez transcurrió entre comodidades, en un entorno que parecía ofrecerle todas las oportunidades para alcanzar el éxito. En alguna ocasión, Julio recordó con orgullo la profesión de su padre, comentando: si juntáramos a todos los bebés que mi padre trajo al mundo, llenaríamos la Plaza de Toros de Madrid. Sin embargo, esa imagen idílica escondía una verdad más complicada. El matrimonio de sus padres no era precisamente feliz. Las constantes infidelidades de su padre provocaron tensiones familiares y distanciamientos. Mientras Julio mostraba una inclinación natural hacia su progenitor, su hermano Carlos defendía de manera incondicional a su madre. A pesar de estas fracturas, sus padres decidieron permanecer juntos por el bienestar de sus hijos, aunque el amor entre ellos se desvanecía lentamente. Más allá del ambiente familiar, Julio desarrolló desde pequeño una gran pasión por el deporte. Aunque los estudios no eran precisamente su fuerte, en el campo de fútbol destacaba de manera sobresaliente, ganándose la admiración de sus compañeros. Su agilidad, valentía y entrega en la cancha eran innegables. Un antiguo compañero de equipo recordaba cómo Julio jamás se daba por vencido, lanzándose por el balón incluso en situaciones que parecían imposibles. Ese mismo espíritu competitivo lo llevó a alcanzar uno de sus primeros grandes logros. A los 15 años, se convirtió en portero del equipo juvenil del Real Madrid, un mérito que lo catapultó al reconocimiento dentro del mundo deportivo. Sin embargo, su destino estaba a punto de cambiar de manera drástica. En el siguiente capítulo te contaré sobre el trágico accidente que cambió el rumbo de su vida para siempre. El accidente que cambió su vida. La prometedora carrera futbolística de Julio Iglesias se truncó de forma repentina a causa de un accidente automovilístico que marcaría un antes y un después en su vida. Todo ocurrió tras una celebración en un resort, mientras regresaban a Madrid. El vehículo en el que viajaba perdió el control al tomar una curva cerrada a más de 100 km por hora, provocando un impacto brutal. Mientras sus acompañantes solo sufrieron heridas menores, Julio resultó gravemente afectado. Al principio, conservaba la esperanza de volver a las canchas. Sin embargo, los intensos dolores musculares y una lesión severa en la columna vertebral que lo llevó al quirófano, disiparon rápidamente esa ilusión. Lo más difícil llegó después de la cirugía. Julio quedó temporalmente paralizado. Los médicos no podían asegurarle que volvería a caminar, sumiéndolo en una profunda desesperación. Pero en medio de la adversidad, encontró una nueva pasión, la música. Durante su prolongada recuperación, alguien le regaló una guitarra, que se convertiría en su refugio y su salvación. Sin conocimientos previos, empezó a tocar de forma autodidacta, canalizando su frustración y su esperanza en acordes sencillos que, con el tiempo, fueron moldeando su nuevo destino. A pesar de su pasión por la música, Julio decidió no abandonar sus estudios de inmediato. Se inscribió en la Facultad de Derecho, donde, aunque no era un alumno brillante, demostró suficiente constancia para avanzar.
Sin embargo, su recuperación lenta y el abandono definitivo de su sueño deportivo hicieron que, finalmente, dejara inconclusa su carrera universitaria. Durante muchos años, ese capítulo quedó pendiente. No fue sino hasta 3 décadas más tarde, en 2001, que decidió cerrar ese ciclo, se presentó a los exámenes finales y obtuvo su título de abogado, cumpliendo así una promesa personal y rindiendo homenaje a su padre, quien siempre había anhelado verlo graduado. Lo hice por él, confesó Julio en una entrevista. Siempre me preguntaba si no me daba vergüenza no haber terminado mis estudios. Este gesto reflejó una vez más la perseverancia que definiría toda su vida. Sin embargo, su verdadero camino no estaba en los tribunales ni en las aulas. Era el escenario su lugar natural. En el próximo bloque te contaré cómo, después de tanto esfuerzo, Julio Iglesias descubrió la oportunidad que lo catapultaría al estrellato internacional. El salto a la música y el Festival de Benidorm. Con la certeza de que el fútbol había quedado atrás, Julio Iglesias decidió entregarse por completo a su nueva pasión, la música. Durante sus largos meses de recuperación, había compuesto varias canciones. Sin experiencia profesional, pero con una enorme determinación, empezó a enviar sus temas a distintas casas discográficas, buscando una oportunidad que le permitiera abrirse paso. En 1968, decidió inscribirse en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, un evento que en ese entonces era una plataforma clave para artistas emergentes en España. Subió al escenario armado solo con su guitarra y una voz que, aunque aún inexperta, desbordaba sentimiento. Interpretó La vida sigue igual, una canción autobiográfica que reflejaba sus propios desafíos y esperanzas tras el accidente. La interpretación fue tan conmovedora que conquistó tanto al jurado como al público. Esa noche, Julio Iglesias ganó el festival y, sin saberlo, dio el primer gran paso hacia una carrera legendaria. El premio no solo le dio reconocimiento inmediato, sino que también atrajo la atención de Columbia Records, una de las discográficas más importantes de la época. La compañía vio en él un talento excepcional y decidió apostar fuerte por su proyección. Así comenzó la carrera profesional de Julio Iglesias, marcada desde el principio por una mezcla de romanticismo, disciplina férrea y una entrega absoluta al escenario. A partir de ahí, su ascenso fue meteórico. Grabó su primer álbum en 1969, también titulado La vida sigue igual, y rápidamente se convirtió en una sensación en España. Pero Julio no se conformaría solo con el éxito nacional. Consciente de su potencial para conquistar audiencias de distintos países, empezó a cantar en varios idiomas, preparando el terreno para lo que sería una carrera internacional sin precedentes. En el siguiente bloque, te contaré cómo, a partir de esa primera victoria en Benidorm, Julio Iglesias construyó un imperio musical que lo convertiría en uno de los artistas más reconocidos y admirados del mundo. Expansión internacional y consolidación como ícono global. Después de su triunfo en Benidorm y el lanzamiento de su primer disco, Julio Iglesias no tardó en darse cuenta de que su horizonte iba mucho más allá de las fronteras de España. Su estilo romántico, su voz cálida y su capacidad para transmitir emociones lo hicieron rápidamente popular en América Latina. Países como México, Argentina, Venezuela y Chile lo recibieron con los brazos abiertos, convirtiéndolo en un fenómeno que traspasaba el idioma y la cultura. Para ampliar aún más su alcance, Julio tomó una decisión estratégica: grabar en varios idiomas. Cantó en inglés, francés, italiano, portugués y alemán, demostrando una versatilidad que pocos artistas podían igualar. Cada adaptación era cuidada meticulosamente para preservar la esencia de sus canciones y conectar emocionalmente con públicos de todo el mundo. En 1975, lanzó uno de sus discos más icónicos, A Flor de Piel, que contenía éxitos como Manuela y por el amor de una mujer. Estos temas no solo consolidaron su popularidad en el mundo hispanohablante, sino que también capturaron la atención de audiencias en Europa y Asia. Su éxito internacional era ya un hecho, y Julio empezaba a llenar estadios en ciudades donde pocos artistas latinos habían logrado presentarse antes.
En Estados Unidos, firmó un contrato con CBS International y lanzó álbumes como De Niña a Mujer 1981, que contenía Begin to Begin, su primer gran éxito en inglés. La apuesta por cruzar idiomas y culturas dio frutos enormes. Julio Iglesias se convirtió en uno de los artistas latinos más vendidos de todos los tiempos, con más de 150 millones de discos vendidos en 14 idiomas. A finales de los años 70 y principios de los 80, su rostro era ya conocido en todo el mundo, y su música sonaba tanto en radios de París como en las calles de Buenos Aires o en los clubes de Nueva York. Pero mientras su carrera subía como la espuma, su vida personal empezaba a vivir altibajos de igual intensidad, marcados por amores, rumores y decisiones que cambiarían su destino. En la siguiente parte, exploraremos cómo fue el torbellino de su vida sentimental, desde sus romances mediáticos hasta su primer matrimonio con Isabel Presley, el nacimiento de sus hijos y los desafíos de equilibrar la fama mundial con la vida familiar. Isabel Presley, el primer gran amor y el inicio de su vida mediática. En 1970, en el auge de su carrera en España, Julio Iglesias conoció a Isabel Presley, una joven modelo y periodista filipina de gran belleza y sofisticación. Su encuentro, durante un concierto de Juan Pardo en Madrid, fue el inicio de una historia que capturaría la atención de toda una generación. Desde el primer momento, la química entre Julio e Isabel fue evidente. Su relación creció rápidamente, impulsada por el magnetismo que ambos irradiaban. Ella, con su porte distinguido y su origen aristocrático, y él, con su carisma arrollador, parecían la pareja perfecta a los ojos del público. En 1971, apenas un año después de conocerse, decidieron casarse en una ceremonia elegante pero privada en la iglesia de Illescas, en Toledo. La boda, aunque discreta, fue un evento muy comentado en la prensa social de la época. Era la unión de dos mundos, el de la música y el de la alta sociedad. De este matrimonio nacieron 3 hijos, Chabel Iglesias, Julio Iglesias Jr. y Enrique Iglesias, quienes más tarde también construirían sus propias trayectorias dentro del mundo del entretenimiento, especialmente Enrique, que seguiría los pasos de su padre convirtiéndose en un ídolo global. Pero a pesar del amor y la familia que construyeron, la vida de Julio estaba marcada por una agenda implacable de giras, grabaciones y compromisos internacionales. Su creciente fama global también trajo consigo tentaciones y tensiones que pusieron a prueba su matrimonio. A mediados de los años 70, las constantes ausencias y los rumores de infidelidades comenzaron a erosionar la relación. Isabel, acostumbrada a una vida más tranquila y estructurada, empezó a sentirse desplazada por el ritmo frenético que exigía la carrera de Julio. Finalmente, en 1979, tras casi una década juntos, el matrimonio llegó a su fin de manera amistosa, aunque no exenta de tristeza. La separación fue un golpe duro para ambos, pero supieron mantener la cordialidad por el bienestar de sus hijos. Para Julio Iglesias, la ruptura significó el inicio de una etapa aún más intensa en su vida personal, marcada por romances fugaces, relaciones con mujeres de todo el mundo y una imagen pública cada vez más asociada a su faceta de conquistador incansable. Su música, mientras tanto, no hacía más que crecer en popularidad. Cada nuevo álbum, cada nuevo concierto, consolidaba su leyenda, pero también lo alejaba cada vez más de la vida familiar tradicional que alguna vez había soñado construir. En la siguiente parte exploraremos su transformación definitiva en un ícono mundial, los romances, los rumores y el mito de ser uno de los hombres más deseados del planeta. Los años dorados, fama mundial y la leyenda del seductor. Tras su divorcio de Isabel Presley, Julio Iglesias se sumergió por completo en su carrera artística, alcanzando niveles de éxito que pocos artistas hispanos habían logrado antes. La década de los 80 fue testigo del nacimiento de su leyenda mundial, no solo como cantante, sino también como un símbolo de elegancia y seducción. Julio no solo llenaba estadios y vendía millones de discos, también era la imagen de sofisticación que las revistas de todo el mundo deseaban tener en sus portadas. Siempre impecablemente vestido, con su sonrisa característica y ese aire de misterio que lo envolvía, se convirtió en un fenómeno cultural.
Su presencia era requerida en los eventos más exclusivos de Europa, América y Asia. Desde fiestas privadas en Hollywood hasta recepciones reales en Europa, Julio Iglesias era sinónimo de prestigio y éxito. Su agenda estaba llena de compromisos, y dondequiera que iba, su fama de seductor lo precedía. La lista de mujeres que fueron vinculadas sentimentalmente con él se volvió interminable. Actrices, modelos, aristócratas y celebridades de todo tipo aparecían en los titulares junto a su nombre. Algunos romances eran reales, otros meras especulaciones alimentadas por el interés mediático que generaba. Él mismo, en varias entrevistas, admitió con cierta picardía que no podía controlar el impacto que causaba, pero siempre trataba de manejar su vida privada con respeto y discreción. He tenido muchas amigas, llegó a comentar en tono divertido, sin entrar en detalles. Durante estos años, Julio se consolidó como un trotamundos incansable. Su vida transcurría entre hoteles de lujo, aviones privados y conciertos multitudinarios. Cada país que visitaba parecía rendirse ante su carisma, y su música, cantada en varios idiomas, fortalecía esa conexión única con públicos de culturas tan diversas. Sin embargo, detrás del glamour y el brillo de los reflectores, también existía un hombre que a veces enfrentaba la soledad. La vida nómada, aunque fascinante, imponía sacrificios personales, como la distancia con sus hijos y la dificultad para establecer relaciones duraderas. Pese a todo, Julio Iglesias nunca dejó que las dificultades empañaran su pasión por la música ni su deseo de seguir creciendo como artista. Cada escenario que pisaba era una oportunidad para reafirmar su lugar como uno de los grandes intérpretes de la música romántica mundial. En la siguiente sección exploraremos cómo, en medio de este torbellino de fama y romances, Julio encontró a la mujer que transformaría su vida y le daría una nueva perspectiva sobre el amor y la estabilidad. Miranda Regensburger. Miranda Regensburger, el amor que transformó su mundo. A finales de los años 80, en medio de su carrera meteórica y su agitada vida personal, Julio Iglesias conoció a Miranda Regensburger, una modelo holandesa que, con su sencillez y elegancia natural, capturó algo en Julio que ninguna otra mujer había logrado hasta entonces. Su encuentro fue casual, pero su conexión fue inmediata. A diferencia de los romances breves que habían marcado su vida durante años, Miranda trajo consigo un tipo de tranquilidad que resultaba completamente nueva para el cantante. Ella no solo representaba belleza y juventud, sino también estabilidad, paciencia y una profunda comprensión de la complicada vida que Julio llevaba. Desde el primer momento, Miranda mostró una actitud discreta, alejada de los escándalos y los reflectores. No buscaba la fama ni pretendía figurar en los medios, lo que para Julio fue un respiro dentro del mundo de constantes exposiciones en el que vivía. Su relación fue creciendo de manera sólida y natural. Con Miranda, Julio encontró algo más que pasión, encontró compañerismo, confianza y un sentido de hogar que durante muchos años le había sido esquivo. A lo largo de su historia juntos, formaron una familia numerosa con 5 hijos, Miguel Alejandro, Rodrigo, Guillermo, y las gemelas Victoria y Cristina. A pesar de su imagen pública de eterno galán, Julio Iglesias siempre priorizó su vida familiar junto a Miranda. Juntos optaron por criar a sus hijos fuera del foco mediático, permitiéndoles una infancia lo más normal posible dadas las circunstancias. Vivieron entre Miami, Marbella y la República Dominicana, siempre buscando el equilibrio entre la fama mundial de Julio y la privacidad que su familia necesitaba. Después de más de 2 décadas juntos, en el año 2010, decidieron formalizar su unión en una ceremonia privada celebrada en su finca Cuatro Lunas en Marbella. Lejos de los flashes de la prensa, acompañados solo por sus hijos y un reducido grupo de seres queridos, sellaron oficialmente un amor que ya había superado la prueba del tiempo. Para Julio, Miranda no fue simplemente una compañera de vida, fue, en sus propias palabras, la mujer que me salvó de mí mismo. Gracias a ella, encontró el equilibrio emocional que tanto había buscado, y pudo disfrutar de una etapa más serena y plena, tanto en su vida personal como en su carrera. En múltiples entrevistas, Julio ha expresado con profunda emoción que Miranda es y será siempre el gran amor de su vida.
Una afirmación que cobra aún más fuerza considerando la intensidad y los altibajos sentimentales que vivió antes de conocerla. Los últimos años y el legado eterno de Julio Iglesias. En los años más recientes, Julio Iglesias ha optado por llevar una vida mucho más reservada y tranquila. A pesar de seguir siendo una figura admirada a nivel mundial, el artista decidió alejarse de los reflectores constantes para enfocarse en su familia, en su bienestar y en disfrutar los frutos de una vida de trabajo incansable. Su hogar principal se encuentra en Punta Cana, en la República Dominicana, un lugar que Julio describe como su refugio personal. Rodeado de naturaleza y de un ambiente sereno, pasa sus días disfrutando de la vida familiar, caminando por sus jardines, tocando música en la intimidad y recordando, con orgullo, el legado que ha construido durante más de 5 décadas. Aunque en varias ocasiones surgieron rumores sobre su salud, Julio se ha mostrado fuerte y optimista en cada aparición pública, dejando claro que su retiro no se debe a una decadencia, sino a una elección consciente de vivir con más paz y privacidad. En 2019, celebró sus 50 años de carrera musical, un hito que muy pocos artistas en el mundo pueden presumir. La celebración no estuvo marcada por grandes conciertos multitudinarios ni giras agotadoras, sino por homenajes, reconocimientos y la publicación de nuevas ediciones de sus discos más icónicos, como una manera de honrar su impresionante trayectoria. Su influencia en la música latina sigue siendo insuperable. A lo largo de su carrera, vendió más de 300 millones de discos en todo el mundo, grabó en 14 idiomas y dejó un legado que ha inspirado a generaciones. Es de su música, el amor, la nostalgia, la pasión y la esperanza. Cada canción suya, desde La vida sigue igual hasta Me olvidé de vivir, sigue resonando con quienes han encontrado en sus letras y su voz un reflejo de sus propias historias. Su legado no es solo artístico. También dejó una huella profunda en la cultura popular, en la forma en que el artista latino fue percibido en todo el mundo, elegante, sofisticado y emocionalmente genuino. Hoy, a sus más de 80 años, Julio Iglesias se mantiene como una leyenda viva. Su nombre ya no necesita de presentaciones ni de nuevos éxitos para mantenerse vigente. Su historia, su talento y su humanidad lo han convertido en un símbolo atemporal del arte, del romanticismo y de la superación personal. Y mientras disfruta de esta etapa de su vida rodeado del amor de su familia, sus canciones continúan viajando por el mundo, llevando su voz a nuevas generaciones que descubren en él no solo a un cantante, sino a uno de los grandes íconos de la música universal. La vida de Julio Iglesias es, sin duda, una historia de resiliencia, pasión y amor por la música. Desde aquel joven deportista que vio truncado su sueño por un accidente, hasta convertirse en uno de los cantantes más grandes y reconocidos del mundo, su trayecto es una fuente de inspiración para millones de personas. Su capacidad para reinventarse, para superar las adversidades y mantenerse fiel a su esencia, lo convirtió en algo más que una estrella. Julio Iglesias es un símbolo de perseverancia y dedicación. Más allá de los premios, los récords y los logros, su mayor legado está en la conexión emocional que estableció con su público. Cada concierto, cada canción, cada letra que interpretó con su inconfundible voz, formó parte de la banda sonora de millones de vidas alrededor del planeta. Y aunque hoy vive alejado del bullicio mediático, su presencia sigue siendo fuerte en el corazón de quienes crecieron con su música y en aquellos que lo descubren por primera vez. Julio Iglesias no necesita estar en el escenario para seguir brillando, su legado ya es eterno. Su historia nos enseña que los sueños, aunque puedan cambiar de forma, nunca deben abandonarse. Que la pasión verdadera, la que nace del alma, es capaz de trascender generaciones, idiomas y fronteras. Así termina este recorrido por la vida de uno de los artistas más emblemáticos de todos los tiempos. Esperamos que hayas disfrutado esta crónica tanto como nosotros al compartirla. Y ahora te preguntamos a ti. ¿Cuál es tu canción favorita de Julio Iglesias? ¿Qué etapa de su vida te parece la más inspiradora? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantará leerte. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo juntos las historias detrás de las grandes leyendas de la música. Gracias por acompañarnos.
Hasta la próxima.